Y llega el lunes y con el lunes la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García, nos quedamos en un tema bien interesante, nos quedamos en un tema que tiene que ver con la definición de nuestros bienes y luego ya los tenemos. ¿Qué sigue? Señor abogado, ¿cómo estás? Hola Carlitos, buen día a tu público también. Aquí estamos de nuevo cuenta dando estos consejos a tu público y lo vamos a hacer la continuación del lunes anterior. Perfecto, te escucho con atención. Después de visualizar qué es nuestro patrimonio, vamos a ver qué vamos a hacer con los bienes. Y de ahí surge una pregunta que muy a menudo se hace en la notaría y los clientes llegan y hacen esta pregunta. ¿Tengo obligación de heredar? ¿Tengo obligación de dejar los bienes a mis hijos? ¿Dónde surge la obligación de heredar? Y yo les contesto, no hay ninguna obligación de heredar. Ninguna obligación impone la ley heredar a una persona. Y ahí surgen algunas cuestiones. Oiga, es que voy a pedirle mi herencia a mi papá. Herencia en vida no es una herencia, es una donación en todo caso. Recuerden que la herencia surge después de que fallece una persona. En vida, dice mi papá me va a dar mi herencia. No, pues le va a dar una donación. No es una herencia. La herencia, recordemos que surge después de que fallece la persona y puede ser de dos maneras, con o sin testamento. Entonces, veremos si existe la obligación de heredar. No, la respuesta es que no existe la obligación de heredar. No estén esperando entonces los hijos a que el papá tiene un cúmulo de patrimonio, que lo vimos la vez anterior, que digan todo ese patrimonio mañana va a ser mío. ¿Hay obligación de papá o mamá o quien posee ese patrimonio de heredar? No, no existe esa obligación. ¿Se puede heredar a terceras personas? Por supuesto. Por supuesto que la persona dispone libremente de sus bienes para después de su muerte a través del testamento y tienen derecho a heredar a aquellas personas que la ley impone cuando no hay testamento. Y sí, por supuesto, heredan los hijos, hereda cónyuge por partes iguales y sucesivamente de acuerdo como lo dispone la ley. Pero tengo obligación de hacer un testamento y heredarle exclusivamente a mis descendientes, a mis hijos, a mi cónyuge. No, no existe ninguna obligación. Por esa razón, cuando llegan los hijos, por lo general, a la notaría y dicen, oiga, voy a pedirle mi herencia a mi papá, jóvenes, esos son bienes de su papá, son bienes de su mamá, son bienes de su abuelo, porque viviendo el abuelo dicen, voy a decirle a mi abuelo que me herede ese terreno, que me herede esa casa. Pues no, señores, no hay ninguna obligación de heredar y más exigiendo algo que ni siquiera les ha costado. Ese patrimonio constituyó papá, mamá, abuelos, el matrimonio en sí, y entonces no hay una obligación que de manera legal sea para los hijos y que determinen que sea para los hijos, que sea para el cónyuge, es para cualquier otra persona. Y esa persona que tiene ese patrimonio puede disponer mediante testamento y heredarles a cualquier otra persona que no tenga ni siquiera parentesco con él, por supuesto. Pueden heredarle al hermano, pueden heredarle a la persona que ellos determinen que a lo mejor es una persona que haya cuidado de su salud. Y miren que me ha tocado efectivamente casos muy especiales en donde heredan inclusive a la servidumbre, en donde heredan a su médico, en donde heredan a su psicólogo de cabecera. ¿Por qué? Porque les ha dado buenos consejos y dicen, yo no quiero darles a mis descendientes y quiero heredar a todas estas personas que tengo en mi haber. ¿Por qué? Porque me han ayudado. Y me han ayudado a lo mejor no a construirlos, sino a mantenerlo y a tener una salud y una paz y una tranquilidad. Por esa razón no hay ninguna obligación de heredar mediante testamento a los hijos. Recuerden que la disposición de los bienes es mediante dos vías. Una desde el punto de vista legal, cuando no hay testamento, y otra cuando sí existe y entonces en ese momento disponen de sus bienes. Y mediante el testamento pueden heredarle a instituciones de beneficencia privada, sí, a instituciones de beneficencia pública, por supuesto. Entonces, toda esa herencia de la cual disponen su patrimonio que vimos la semana anterior, pueden efectivamente disponerlo vía testamento a cualquier persona que sea de la incumbencia y del bienestar del testador. Entonces, ¿hay obligación de heredar a los descendientes? No, no lo existe. Entonces,
Creo que con esta idea, quédense aquellas personas que quieran pedir la herencia a su papá, pues encontrarán una respuesta siempre y cuando estén perfectamente asesorados. Por esa razón acuda con su notario de preferencia para que reciba la asesoría correspondiente a la disposición de su patrimonio, que no necesariamente tiene ninguna obligación y menos a los hijos. Que lo hacen o lo hacemos porque así lo decidimos, es una decisión muy, muy personal. Muy bien. Ese es el tema del día de hoy, Carlitos. Muy bien, pues muy interesante porque sí, todos algo tenemos, ¿no? Algo de interés tenemos con el papá, con la mamá. ¿Y por qué los cuidamos o los cuidan y están muy pendientes? Porque le voy a pedir mi herencia, sin que haya obligación de papá o mamá para hacerlo. Muy bien. Señor abogado y notario Ángel Pérez García, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto. Que para estés ti muy y tu bien. público. Gracias.